Te sientes bien en tu propia piel y crees que te queda perfectamente. Pero, ¿cómo sería poder probar la piel de otro animal? De poder meterte en el caparazón o las escamas de otro, de sentir como un león, una ballena o un mosquito. Tantas formas de vida que habitan el mismo pedazo de realidad que nosotros y que, sin embargo, para la mayoría, hacen de ella una experiencia radicalmente diferente. Y eso, en todas partes, todo el tiempo. Un mismo planeta, otros mundos interiores diferentes en los que vamos a intentar proyectarnos. Ya, antes que nada, para ponerse en la piel de otros animales, para sentir su pulso, su sabor, la percepción de su entorno, sensorial, propia. Es importante mantener a distancia, con respeto, los defectos de una visión, representándolos como máquinas programadas por sus instintos y tratar de evitar cualquier forma de antropomorfismo. No es fácil, sobre todo porque nuestra representación del mundo sensible no se nos presenta directamente. Es captada por una miríada de sentidos diferentes. Sentidos que están muy lejos de la imagen un poco simplista de un sensor, conectados a una computadora central que llamaríamos cerebro y que transformaría los datos físicos recibidos en experiencias sensibles y complejas. Tus oídos, tus ojos, como los de un cocodrilo, un gato o un camaleón, no solo captan ondas luminosas y sonoras, como lo hacen las cámaras o los micrófonos. Una vez integrados, nuestros sentidos más bien establecen un diálogo entre un mundo exterior percibido y un mundo interior vivido. Un diálogo permanente entre lo que nos dicen en cada instante todos nuestros sentidos y lo que han percibido en el pasado. Y esos tipos de ecos sensoriales, conscientes o inconscientes, se asocian a sensaciones agradables o desagradables según nuestras experiencias vividas. Y el color de una pintura puede ser para ti frío o cálido. Evocas el calor de un cielo de verano o el sabor de una tarta de manzana, llevándote instantáneamente a casa de tu abuela. Esos ecos encarnados tienen efectos físicos en nosotros. Pueden dejarte sin aliento, abrirte el apetito, estresarte o tranquilizarte. Así que no basta con saber si un animal es ciego, ultrasensible al tacto o capaz de percibirte a varios kilómetros de distancia. Hay que poder imaginar su visión del mundo. Ciertamente, nuestra especie tiene unas 10 veces menos neuronas especializadas en la detección de olores que los conejos y más de 20 veces menos que los perros. Pero esas cifras no nos dicen absolutamente nada sobre el significado que tienen esos olores para ellos. De la manera en que la mezcla de sus sentidos cobra sentido al crear mundos interiores tan variados como extraños. Porque, después de siglos de observación y estudios de los otros seres vivos que habitan nuestro planeta, hoy está muy claro que a medida que uno se aleja en el árbol de la vida, mientras más tiempo hace que nuestros ancestros comunes divergieron, más difícil se vuelve la tarea de imaginar su mundo interior. En realidad, aunque esos mundos interiores lejanos son prácticamente imposibles de visitar, en sentido estricto. Aunque nunca podrán ver el mundo a través de los ojos de una lechuza, sentir el movimiento del agua sobre su piel de cocodrilo o saber qué produce corporalmente el olor de una flor en una abeja. Pueden apoyarse ocasionalmente en herramientas tecnológicas, como lo hacen estas fotografías por fluorescencia ultravioleta que muestran los colores que usan las flores para atraer a los polinizadores. Y también, entre nosotros los humanos, conocemos personas que experimentan un mundo interior sorprendentemente diferente al de los demás. Este es especialmente el caso de quienes han perdido el sentido de la vista, quienes, en muchos casos, perciben que el volumen y la atención a los otros sentidos cambian, y su mundo interior se transforma y se enriquece con paisajes sonoros. El caso más emblemático de estas modificaciones del mundo interior quizás sea el de Neil Harbisson. Aunque Neil dispone del sentido de la vista, sus ojos carecen de células especiales llamadas bastones. Así, en el mundo interior de Neil, los colores no existen. Una experiencia única, difícil de imaginar. Tal vez ve en blanco y negro, en negro y verde, en negro y rojo, en matices de gris. En verdad, él no puede decírnoslo, porque para él la idea de color no tiene ningún sentido. Y todas las expresiones, las sensaciones relacionadas con los colores representan para él mundos desconocidos, inaccesibles, absurdos y sin embargo omnipresentes en la boca de los demás. Color cálido, frío, primaveral, triste o alegre, todas esas expresiones no tienen ningún sentido para Neil.
Y a pesar de este sentido que podríamos calificar como disminuido, Neil decidió convertirse en artista. Su gran obra consistió en crearse un nuevo sentido. Y para lograr volverse sensible a un fenómeno que no percibía, Neil optó por una solución radical. Ayudado por un cirujano, se hizo implantar una pequeña antena en el cráneo. Una pequeña antena que al estimular ciertas zonas de su cerebro le permite escuchar los colores, transformando así profundamente su mundo interior. Siguiendo los pasos del pintor Kandinsky, para quien los colores evocaban sonidos, por sinestesia. Neil empezó a pintar músicas o voces, que para él, en todas partes y todo el tiempo, en su mundo interior, son coloridas. Así como, al revés, a componer músicas, que para él son retratos sonoros de personas que ha conocido. Es curioso pensar que para Neil, un bosque de verde brillante toma la forma sonora de un zumbido, un ruido constante y uniforme, mientras que un garabato colorido canta con 1000 notas diferentes. Según Neil, su antena, por muy tecnológica que sea, tiene como objetivo acercarlo a otras especies del planeta, para dejar de creer que el mundo que percibimos es el único que existe. Es importante repetirlo y recalcarlo. Muchas otras experiencias de la realidad son posibles, más allá de las que tienen los humanos. Y tratar de descubrirlas, imaginarlas e incluso experimentarlas nos permitiría acercarnos a otras experiencias sensoriales del mundo vivo. Y así, negociar mejor los términos de nuestra convivencia en la Tierra. Salir de nuestra burbuja humana para entrelazarnos mejor con los otros mundos interiores que existen en el planeta. Un proyecto de expedición a tierra desconocida más creíble, aunque igual de difícil que la conquista de exoplanetas. Porque sí, lamentablemente, un murciélago nunca podrá hacernos escuchar la música del eco de los paisajes oscuros que atraviesa, ni el canto de los insectos en el ultrasonido. Nunca podremos escuchar a un pulpo hablarnos sobre la percepción del tacto, pero en él está mezclada con la del gusto y la del calor. ¿Eso sería de alguna manera como caminar sobre 8 lenguas puestas debajo de tu cabeza? En fin, se ve claramente por qué parecemos condenados a conocer con precisión solo nuestra propia experiencia del mundo interior. Y sí, a pesar de todas las dificultades ya mencionadas, este proyecto imposible sigue tentándote. Por supuesto, debes recurrir al enfoque científico de la etología. La etología, dicho de manera básica, es el estudio del comportamiento, del mundo animal. Es un campo de investigación que hoy nos invita a distanciarnos de la pregunta: ¿hay un yo dentro de la cabeza de los animales? Para preguntarnos qué mundo hay dentro de su cabeza. Tomemos el ejemplo del olfato de los perros, que heredan, en el caso de los menos consanguíneos, los sentidos de su especie salvaje más cercana, el lobo. Seríamos muy imprudentes al juzgarlos cuando olfatean con todo el hocico la parte trasera de sus congéneres, o sus heces. Porque si nos limitamos a un sentimiento de repulsión ante sus costumbres extrañas, nos perderíamos la riqueza de su experiencia y el sentido de su comportamiento. Porque con un sentido del olfato infinitamente más desarrollado que el nuestro, los lobos, al igual que los perros, huelen los excrementos de la geopolítica. Imprimen en su mente una cartografía de territorios conquistados por otras manadas o disponibles para saciar su apetito. Así, pueden evaluar el número, e incluso el estado de salud, de los otros seres vivos que habitan el lugar, la presencia reciente o no de presas, o simplemente saber qué historias han ocurrido aquí. La mierda para ellos es potencialmente una cartografía olfativa de los seres vivos que los rodean. ¿Y qué decir del mundo de las ballenas dentadas, cachalotes, orcas y otros delfines que se han convertido en maestros en el arte de analizar los sonidos? En este mundo acuático en el que se desenvuelven, los ecos forman en su mente singular indicios de presencia. Si sus ojos solo ven azul a su alrededor, el murmullo de un banco de arenques que se acerca, así como el chasquido de un congénere, sin duda se dibujan en su mente. Porque la evolución ha seleccionado en su frente una bola de grasa, que, además de darles un aire inteligente, les permite analizar con precisión los sonidos que proyectan sobre el mundo, y que, a su vez, les regresan, trayendo consigo las historias de los objetos sobre los que han rebotado. Actuando así como una especie de linterna sonora que ilumina el mundo al ritmo de sus clics y sus cantos.
Así, los cachalotes pueden cazar calamares gigantes en las profundidades oscuras y los delfines pueden saber si tu estómago está lleno o si estás esperando un bebé. Y así, ese mundo físico diferente da lugar a mundos interiores fascinantes, enriquecidos con una miríada de ecografías de las cosas. ¿Y cómo es la experiencia del mundo cuando eres una estrella de mar? Debajo hay arena y rocas para explorar. Arriba, el sol y el peligro. Para una estrella de mar no hay ni adelante, ni atrás, ni izquierda, ni derecha. Solo existe el centro y el exterior. Le es imposible avanzar o retroceder en la vida. Eso pondría tu experiencia del mundo completamente al revés. Y con todo este desmadre, quizá me digas por qué querer hacer este viaje al interior de las estrellas de mar. ¿Por qué querer saber qué se traen en la cabeza las bestias? ¿De verdad los animales tienen algo que enseñarnos? ¿Debemos buscar en ellos, como fue durante mucho tiempo, los orígenes de nuestro modo de vida, justificaciones o críticas a nuestras sociedades modernas? ¿Encontraremos en su mente una naturaleza perdida que deberíamos recuperar? Es una gran responsabilidad para una araña, una amiba o un tarsero. Pero quizá puedan ayudarnos a desprendernos, a salir un poco de nuestro mundo cerrado. ¿Por qué hacen lo que hacen, cada uno a su manera? ¿Cómo convivir en la Tierra y disfrutar, aunque sea en sueños, de la increíble diversidad de los mundos interiores que la habitan? Aún por descubrir, la riqueza de los mundos interiores de los seres vivos, sin embargo, se derrite como nieve al sol. La erosión de la biodiversidad amenaza con hacer desaparecer mundos que aún no han sido descubiertos. Con cada especie que se extingue, esos 4.000 millones de años de selecciones sucesivas, acumuladas, reajustadas, un mundo singular que se desvanece para siempre. Ante esta tragedia, surge la pregunta sobre el comportamiento ético o moral que debemos adoptar frente a un mundo animal vivo, que por definición es amoral. De hecho, para saber dónde colocar el límite entre el bien y el mal, han surgido dos visiones complementarias, pero a veces también contradictorias. Por un lado, están los defensores de la ética animal, que buscan el respeto de cada ser sensible, y para quienes las plantas, consideradas insensibles, están sometidas a la misma ética que las cosas. Como no sufren, para ellos no forman parte de los mundos que hay que defender. Por otro lado, están los defensores de la ética ambiental, que intentan preservar los espacios naturales, incluso si tienen que intervenir para reequilibrar lo que ha sido alterado. Para estos últimos, hay que permitir que la diversidad de los mundos interiores perdure. Y por eso son las especies, plantas, microbios, animales y su entorno de vida, paisajes, calidad del aire y del agua, lo que hay que preservar. Muy a menudo, los dos enfoques coinciden, pero también pueden oponerse. Tomemos un ejemplo ficticio extremo. Si mañana la ley prohibiera a un ser humano poseer un animal, ¿cuál sería la postura moral correcta? ¿Habría que liberarlos a todos? Gatos, vacas, cerdos y pollos, aunque eso signifique que destruyan una gran cantidad de ecosistemas al hacer desaparecer muchas especies antes de que se cree un nuevo equilibrio, ¿o habría que deshacerse de ellos para proteger los ecosistemas y las especies salvajes? Uf.